Hace un rato me veía, pero no me escuchaba. Ahora me ve y me escucha. En el programa Es Noticia. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Les reitero el saludo. Bueno, en primer lugar, Es Noticia Honduras. Docentes y médicos, acompañados de otros gremios, protagonizan un paro nacional indefinido con manifestaciones en las principales ciudades de ese país en rechazo a la aprobación de 2 reformas de reestructuración de los sectores educativo y de salud que, según denuncian, son la puerta de entrada a la privatización de los servicios. ¿En qué basan su tesis? ¿Qué contemplan estas polémicas reformas? ¿Y cómo se comportó esta jornada en las calles hondureñas? Lo vamos a ver en solo minutos. También es noticia Argentina. En vísperas de elecciones, las promesas de Mauricio Macri parecen insostenibles. Una economía inestable enfrenta la subida del dólar al tiempo que se eleva el nivel de desconfianza de los inversionistas en las políticas del gobierno nacional, que además enfrenta un declive de popularidad previo a los comicios. ¿Cómo podría influir entonces esta compleja situación prácticamente en las urnas? Lo vamos a analizar. Y por último, es noticia España. Este domingo 28 de abril los españoles están llamados a participar en las elecciones generales anticipadas que fueron convocadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué temas han centrado las campañas de los candidatos a la jefatura del Ejecutivo? ¿Cómo entran en sintonía las propuestas de estos contrincantes con la realidad socioeconómica del país? Lo vamos a ver en nuestro espacio de información y análisis. Acompáñenos. Se lo adelantaba en la apertura. Es noticia Honduras. Miles de profesionales de la salud y de la educación iniciaron este viernes un paro nacional y protestas en las principales ciudades de ese país en rechazo a la aprobación de la ley de reestructuración de ambos sectores. Los gremios denuncian que los decretos vienen a privatizar los servicios y generar despidos masivos, pero el gobierno niega esa acusación. A seguidas los detalles. Hospitales de todo el país e instituciones educativas de los diferentes niveles de enseñanza se sumaron este viernes al paro laboral, convocado por los sindicatos de maestros y el Colegio Médico Hondureño, contra la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, aprobada a la víspera por mayoría oficialista en el Congreso. Según la Dirección Magisterial Educativa, al menos 4.000 personas, entre maestros, estudiantes, médicos y otros trabajadores del sector público, marcharon en Tegucigalpa hasta la Casa Presidencial para exigirle al gobierno de Juan Orlando Hernández la derogación de la ley. Los gremios iniciaron las protestas con el bloqueo de las principales avenidas de la capital y otras ciudades. La dirigencia de los médicos y los docentes aseguran que las reformas del Ejecutivo Nacional acaban con las conquistas laborales que los gremios involucrados alcanzaron en décadas de lucha. Denuncian que los decretos autorizan a despidos masivos de empleados y llevan a la privatización de estos servicios. Aunque de la ley finalmente aprobada por el Congreso se eliminaron varios artículos polémicos del proyecto original, como la cancelación de acuerdos de nombramiento y la terminación de contratos de prestación de servicios en el contexto de las decisiones del proceso. Los gremios temen que estas medidas se apliquen de igual forma y la reestructuración termine basándose en intereses políticos. Los diputados mercenarios de este país, que todos sabemos que son los cachurecos, los liberales que están vendiendo a las órdenes de un dictador. Nosotros hoy nos estamos protestando porque han aprobado una ley que tiene ambigüedades que dicen que el día de mañana otro tipo de personal puede entrar en esos despidos masivos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Ellos están hablando de una reestructuración a nivel administrativo, pero eso es falso. Hay ambigüedades en la ley que dicen que otro tipo de personal puede entrar en esos despidos. Nosotros como docentes y futuros docentes tenemos miedo que el día de mañana nos afecte a nosotros. El gobierno asegura que lo que busca es potenciar ambos sectores. La reestructuración de la Secretaría de Salud autoriza, entre otras cuestiones, a cumplir con los compromisos salariales adquiridos y pasivos laborales pendientes de pago, así como atender las necesidades de infraestructura de los hospitales, la compra de insumos, mobiliario, equipos y servicios. El segundo, relacionado con la educación, faculta a las autoridades de esta cartera a hacer lo mismo en los centros educativos a nivel nacional.
Tanto el sector educativo como el de salud en Honduras atraviesan momentos de crisis desde hace varios años. En los hospitales, la falta de maquinarias, medicamentos e insumos son algunas de las deficiencias que enfrentan. En agosto de 2018, el Hospital Escuela Universitario, principal centro asistencial público del país, tenía acumulada una mora de 10.000 intervenciones quirúrgicas como consecuencia de esta situación, mientras docentes denuncian constantemente el abandono físico de los centros de enseñanza, la desactualización de los programas, el déficit presupuestario y la casi inexistente incorporación de la tecnología. Vamos entonces a enterarnos de cómo transcurrió esta jornada de viernes, cuando arrancó el paro nacional con Hilda Silvestrucci. Adelante, Hilda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenas noches. Pues este día los maestros y los médicos han salido a protestar contra esta nueva ley de reestructuración, tanto del sistema de salud como de educación que se aprobó el día de ayer en el seno del Poder Legislativo. Ya se había comprometido el gobierno a que la ley no iba a pasar, sin embargo, a última hora el Congreso ya apareció discutiendo la ley en un solo debate, ni siquiera se procedió a valorar los pros y los contras de la misma, sino que fue aprobada en un solo debate por mayoría simple. Mientras esto sucede, tanto la dirigencia magisterial como la dirigencia de los médicos han manifestado que van a seguir las protestas hasta que el gobierno retroceda. Lo que se pretende, y que el gobierno lo está disfrazando muy bien, es iniciar con despidos masivos en ambos sectores, recortar también el presupuesto tanto al rubro de salud como de educación, que ya de por sí cada año no recibe grandes aumentos, hasta un 3.54% es el incremento que se da tanto al área de salud como de educación, y esto en contraste con lo que sucede en el campo de defensa y seguridad, donde el presupuesto ha incrementado en los últimos 5 años en más de un 150%. El otro riesgo, además de los despidos masivos, es el hecho de que van a empezar a privatizar los centros asistenciales públicos y también las escuelas y los colegios. Esto según lo han advertido los dirigentes magisteriales y de salud. Así es que parte de las medidas del sistema neoliberal y de los compromisos con los organismos de crédito internacional que ha asumido el gobierno de Juan Orlando Hernández. Muchísimas gracias, Hilda. Vamos de inmediato a pasar al análisis. Por eso nos acompaña Gilberto Ríos Grillo, miembro del Partido Libertad y Refundación Libre, dirigente además de Libre Alianza. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy agradecido por esta oportunidad de exponer de lo que está ocurriendo ahora mismo en Honduras. Justamente por eso lo invitamos, para que nos ayude a desentrañar qué es lo que está pasando en las calles hondureñas, porque vemos que si hacemos una lectura a vuelo de pájaro, digamos, de la ley de reestructuración que se fue modificando incluso en el Congreso hasta su final aprobación, a pesar de eso, de lo que plantea la ley, de lo que vemos a simple vista, que todo parece estar muy bien, pero la gente sigue en la calle. La gente dice que va a estar en la calle hasta que todo sea acorde con los intereses de la clase trabajadora. La pregunta es ¿por qué? Bueno, efectivamente nosotros hemos tenido en los últimos años procesos de reestructuración, sobre todo en las empresas del Estado, donde, por ejemplo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica pasó de una supuesta reestructuración a despidos masivos y luego a la privatización. Esto pasó también con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, lo que tenemos son antecedentes claros, digamos, de estos procesos de reestructuración, que no son más que procesos de privatización en el marco de una estrategia neoliberal que no solamente sabemos bien se está aplicando en Honduras, sino en todo el continente, y tiene además como, digamos, principal propósito desmontar toda la estructura del Estado, pero desmovilizar también a todos los sectores públicos tan masivos como han sido siempre en el caso de, bueno, en general, los maestros y los médicos, ¿no? Aquí en Honduras hemos tenido en otros momentos estos gremios con suma beligerancia en las calles, demandando los derechos
de la población fueron actores principales durante las protestas contra el golpe de Estado o contra los fraudes electorales que se dieron en las dos elecciones siguientes o contra todo, digamos, medida antipopular que el gobierno, el régimen ha ido aplicando en este país. Y por tanto esa palabra reestructuración pues levanta una certeza dentro de este gremio, dentro de los dos gremios que ahora se les ha aplicado esta ley, de que serán despedidos masivamente. Y por eso la reacción ha sido inmediata. Eso se aplicó ayer por la tarde. Ya hoy por la tarde ya tenía una respuesta contundente. Al mediodía el paro era una realidad a nivel nacional y las acciones, estamos seguros, van a continuar toda la próxima semana. Voy a aprovechar, antes de ir un poco más a fondo en el análisis, para preguntarle cómo evalúa las acciones que se estuvieron desarrollando durante esta jornada de viernes. El nivel de convocatoria, por ejemplo. La verdad es que han habido acciones, digamos, de protesta a nivel nacional en diferentes zonas del país, pero esta en particular tiene una trascendencia muy importante para el movimiento popular hondureño, para un renacer de lo que es la protesta pública en el país, porque ha sido en diferentes sectores de todo el territorio nacional, ha sido contundente también, ha tenido la participación no solamente de los maestros o del gremio médico, sino también de los estudiantes, por ejemplo, y también de población consciente que ha salido a la calle, que ha hecho tomas de carreteras y que marca para mí un nuevo momento pues, de la lucha popular en el país, luego de que después del fraude electoral del 2017 hubiera más de 40 asesinatos políticos, que hubiera también presos políticos que aún se encuentran en cárceles de máxima seguridad por haber protestado contra el fraude electoral, y también compañeros y compañeras del movimiento viviendo en el exilio. Todo eso funcionaba como un mecanismo de represión contra la protesta pública que ahora el pueblo ha superado por la masividad de estas protestas que se han dado el día de hoy. Vuelvo entonces al contenido de esta ley de reestructuración. Usted planteaba en el primer momento que hay un alto nivel de desconfianza, teniendo en cuenta que ha habido eventos anteriores que generan justamente desconfianza en la población en torno a las gestiones del gobierno. ¿Dónde podría estar la trampa a través de la cual, con una ley que ha sido modificada para ser aprobada por el Congreso, había artículos que eran, digamos, más polémicos y presuntamente fueron erradicados, pero aún así los trabajadores de la educación y los trabajadores del sector salud dicen que desconfían de ella? ¿Dónde está la trampa? En el articulado de la ley se plantea, sobre todo en el artículo 5, que es lo que ha expresado la dirigencia magisterial esta mañana en foros públicos, se deja un espacio ahí donde se permitiría al gobierno que esa reestructuración llegara hacia los despidos, le permite prácticamente hacer despidos, pero además pasar por encima de contratos colectivos y otras ganancias que han tenido los trabajadores a través de su lucha a lo largo de los años. Y obviamente esa es justamente la redacción que ellos estaban buscando, más allá de dispensar los debates, como lo apuntaba la periodista Hilda Silvestrucci. La Cámara no conocía el documento final que se estaba aprobando, no hubo ni siquiera socialización del documento, y una vez que se aprobó fue que se conoció por parte tanto de los gremios magisteriales y el gremio médico, y también de la bancada de oposición, en este caso del Partido Libertad y Refundación, y nos dimos cuenta pues que se había dejado con una colita ahí de una redacción que permite interpretaciones, y lógicamente por ahí es donde van a actuar. ¿Cuál es el trasfondo real? Necesitan cumplir con los compromisos con el Monetario Internacional. De hecho, anda una delegación del fondo ahora mismo en el país, está por venir una delegación más formal, y todos esos procesos de reestructuración obedecen a la necesidad de disminuir el gasto público, que son, digamos, las demandas principales del Fondo Monetario. Sin embargo, Gilberto, las autoridades de gobierno ya se han pronunciado, dicen que nada de eso es cierto, que no va a ocurrir. Bueno, lo mismo dijeron, como le comentaba anteriormente, cuando hicieron la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y ahora todo el pueblo hondureño está pagando el doble del costo de la energía eléctrica con un servicio que es muy malo. Lo mismo pasó con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y con otros, recursos del Estado que se han ido entregando en la más clara lógica del neoliberalismo, que es neocolonial y que responde a los intereses siempre de grandes transnacionales, de empresas que se coluden con la élite
nacional, en este caso con la oligarquía hondureña, y que, bueno, terminan concentrando la riqueza del país en pocas manos y dejando a grandes cantidades de seres humanos sin oportunidades. Y si no, miremos cómo se ha ido repitiendo el fenómeno de las caravanas y las migraciones, con tanta desfortuna que han tenido muchos de ellos en el camino, pero que el país simplemente no ofrece oportunidades. Además, hoy justamente tuvimos la masacre número 19 en lo que va del año, más de 70 personas muertas en masacre, en un país que no ha podido controlar los niveles altísimos de violencia, y en un país también donde la corrupción y la impunidad son, digamos, campeantes en ninguno de los casos donde se han señalado los saqueos, por ejemplo, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, los saqueos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los saqueos del Instituto Hondureño de Formación Profesional, que por cierto ahora mismo también se está privatizando, los saqueos de los fondos de jubilación de los empleados públicos, los saqueos del Instituto de Previsión Magisterial, que son escándalos de corrupción en los que se han perdido decenas de miles de millones de lempiras, simplemente han quedado en total impunidad. Entonces estamos frente a un gobierno que ha repetido ese mismo discurso y que ha sido la misma línea después del golpe de Estado, y que además advertimos que nos parece a nosotros, así como fue el golpe justamente, que para hacer la figura, no sé si usted ha visto esas consolas de sonido que tienen una gran cantidad de ecualizadores. Para nosotros el imperialismo y las oligarquías tienen una especie de esa consola en todo, que es nuestro continente, y suban y bajan el volumen de algunas privatizaciones o algunas presiones y van haciendo esos ensayos por lugar de tal medida que logran su armonía y luego logran avanzar en otros países. Entonces lo que está pasando ahora en Honduras no es solamente algo que nos afecte a nosotros, sino es un laboratorio para luego aplicarlo en América Latina. Y no es casual también que justamente en esta misma semana 3 de los países más neoliberales de nuestro continente hayan tenido paros o movilizaciones importantes, como fue el paro en Colombia o como fue la movilización también de los sectores populares en Argentina. Y es que están ensayando cómo avanzar más, ¿verdad?, sobre los procesos neoliberales, a la vez que ensayan más también el discurso de la guerra contra Venezuela, el discurso de la agresión contra Cuba, con el tercer capítulo de la ley Helm-Burton, el anuncio también de sanciones para Nicaragua. Es decir, esto es parte de una estrategia general que nos va a llevar nos está conduciendo a todos nuevamente a un estado prácticamente colonial en nuestro continente. Por tanto, por pequeño que sea nuestro país o por distante que sea de otras realidades, en realidad dentro de la estrategia norteamericana y dentro de la estrategia de la oligarquía y las estrategias de dominación en general, debemos verlo como un ensayo de lo que puede pasar el mismo día de mañana en cualquiera de nuestros países en América Latina. Y en medio de ese ensayo, Gilberto, vemos que los trabajadores de la educación y los trabajadores de la salud dicen que se van a mantener en las calles hondureñas hasta que la respuesta del Ejecutivo y sobre todo del Legislativo les satisfaga. ¿Significa esto que aún hay esperanza? Claro que sí, porque con lo que no contaban, como nunca cuentan, es con la reacción de los sectores populares. La verdad es que nos ha sorprendido a propios y extraños cómo han salido el magisterio unido a las calles. Ha sido un gremio realmente atacado después del golpe, en todo este proceso de profundización del neoliberalismo que hemos vivido ya a 10 años, estamos a 10 años de cumplir el aniversario del golpe de Estado, y vemos cómo salieron hoy a las calles la gran mayoría de los maestros, sabiendo que se quedan sin trabajo y sin oportunidades y que pasan a engrosar la fila de los desempleados y los pobres o miserables en Honduras, que ya es bastante grande. Recordemos que en Honduras hay un 68% de pobreza, hay un 52% de miseria, o sea, 1 de cada 2 hondureños vive en la miseria, no tiene suficientes recursos para alimentarse, para pagar salud o siquiera para tener un techo. Entonces, en ese sentido, tanto este gremio que ha estado tan golpeado y que sale a las calles con tanta fuerza, con tanta beligerancia, con tanta decisión, nos llena de entusiasmo, además sumado al gremio médico, que ha sido un gremio, pues por su naturaleza también, digamos, que viven con mayores comodidades, que generalmente no se han vinculado a la lucha, ahí han estado presentes, tienen una extraordinaria dirigente, por cierto, que se ha vuelto también el siglo de las mujeres. Tenemos ahora dirigentes importantes en el sector popular, en este caso en el Colegio Médico de Honduras, que es la doctora Suyapa Figueroa, que ha encabezado una lucha importante y que prácticamente ha sido la punta de lanza de este nuevo alzamiento popular que ha habido en el país. Y eso sinceramente nos llena no solo de esperanza, sino de alegría, porque vemos que hay un pueblo que responde, y no estamos tan seguros que sobre esta reforma estructural que quieran hacer vayan a poder avanzar, porque hay
fuerzas populares que se oponen y otros sectores que también estamos queriendo aprovechar esta coyuntura para concientizar a nivel nacional que el problema es estructural y que podemos frenar en la medida que nos unamos, nos organicemos y sigamos luchando. Gilberto, un millón de gracias por estas declaraciones a Telesur. Siempre gracias a ustedes por estar pendientes del tema de Honduras. Hasta la próxima, Gilberto. Gilberto Ríos nos acompañaba desde Honduras. Vamos entonces a marcar una pausa, pero le voy a adelantar de que vamos a estar hablando al regreso. Al regreso es Noticia Argentina. En vísperas de elecciones, las promesas de Mauricio Macri parecen insostenibles. Una economía inestable enfrenta la subida del dólar al tiempo que se eleva el nivel de desconfianza de los inversionistas en las políticas del gobierno nacional, que además enfrenta un declive, como le decía, de popularidad previo a los comicios. ¿Cómo puede influir esta compleja situación en urnas? Lo vamos a analizar en breve. No se vaya, solo espere la pausa y a la vuelta sigue Es Noticia. Es Noticia Argentina. En vísperas de elecciones, las promesas de Mauricio Macri parecen insostenibles. La economía inestable enfrenta a las altas subidas del dólar, mientras los inversionistas también elevan su nivel de desconfianza en las políticas económicas del gobierno, que además enfrenta un declive de popularidad previo a los comicios. Los detalles en este informe. Un dólar desbordado sobre los 47 pesos cierra esta semana en Argentina. Los constantes cambios de la economía del país desató una masiva corrida cambiaria por parte de destacadas instituciones, lo que significó una compra de divisas desesperada debido a las expectativas negativas sobre el control del gobierno de Mauricio Macri por mantener la estabilidad de la moneda nacional. Entre tanto, el Banco Central anuncia el aumento de las letras de liquidez en un 70%, una medida creada en el 2018 con el objetivo de controlar la presión del dólar sobre el peso, pero la acción parece no tener efecto en la actualidad. Tras anunciar un plan de congelación de precios y tarifas en días pasados, el presidente Macri continúa haciendo promesas que siguen sin tener validez. Inversionistas muestran la poca confianza en las medidas anunciadas por el mandatario y comienzan una evidente retirada para evadir el riesgo país, que excede los 1.000 puntos. Es una sensación de incertidumbre absoluta y hasta te diría una sensación de decepción en términos de una política económica que claramente no pareciera tener un rumbo de mediano ni de largo plazo más allá de lo que pueda pasar en octubre. Mauricio Macri, quien llegó a la presidencia del país prometiendo un supuesto rescate de la economía nacional, ahora depende del Fondo Monetario Internacional, institución financiera con la que se ha endeudado por alrededor de 57.000 millones de dólares. En medio de los alarmantes cambios financieros, las encuestas previas a los comicios también se disparan. Una notable distancia que rodea los 9 puntos porcentuales entre el candidato de la Alianza Cambiemos lo ubica por debajo de la intención de voto hacia la líder de la oposición, Cristina Fernández. Vamos con Sabrina Roth a la provincia de Jujuy para que nos amplíe la información. Adelante, Sabrina. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Finaliza este viernes una semana negra para la economía argentina, con un riesgo país que superó los 1.000 puntos, un dólar que volvió a desbandarse con toda la incertidumbre que esto genera, alcanzó un techo de 47,70, hoy terminó cerrando en 47 pesos a pesar que había descendido en la apertura de la jornada. Pero mucha preocupación en los argentinos porque esto impacta directamente en la inflación. Mientras que desde el gobierno buscan responsabilizar de esta situación a la incertidumbre electoral, lo cierto es que el año pasado la inflación alcanzó casi el 50%, solamente en marzo fue de 5%, para abril se esperaba un 4%, pero después de esta estampida del dólar ya no se sabe de cuánto va a ser. Los mercados le dieron la espalda a las medidas que anunció el gobierno nacional la semana pasada del plan de precios esenciales. Quieren activar desde el círculo rojo, desde los sectores
que apoyaron a Mauricio Macri un plan B para que se postule María Eugenia Vidal como presidenta en las próximas elecciones. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri ratificó su candidatura y lo mismo salió hoy a decir el jefe de gabinete, Marcos Peña. Sigue la incertidumbre, mucha tensión en lo que pasará en la economía la próxima semana. Volvemos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Sabrina. Vamos entonces al análisis desde Buenos Aires. Nos acompaña Hernán Lechter, director del Centro de Economía Política de Argentina, el CEPA. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, analizando y tratando de interpretar los datos económicos que no hablan para nada bien del gobierno de la Alianza Cambiemos y sin embargo escuchamos esta noticia de que el presidente Macri se va a repostular. ¿Está apostando por el suicidio político Macri? Bueno, en realidad lo que ha pasado y se ha reflejado en estos 3 días de incertidumbre económica es el formato, el modelo económico que ha instaurado Mauricio Macri, la Alianza Cambiemos, desde que asumió. El problema es la desregulación económica absoluta. La gran incógnita en estos días, a esta hora, tiene que ver, yo no diría tanto con que se presenta o no se presenta Cambiemos, sino con qué pasa en la Argentina en los próximos meses. Sobrevuela un nivel de incertidumbre fenomenal. La duda es, ¿la Argentina está en condiciones de pagar los compromisos asumidos? Ustedes hablaban, 57.000 millones de dólares solo al Fondo Monetario Internacional, con las condicionalidades que eso además implica, y unos 260.000 millones de dólares además de deuda, lo cual genera grandes dudas. ¿Por qué? Porque se suponía el año pasado, cuando el Fondo Monetario vino a hacerse cargo de la economía de la Argentina, que el endeudamiento, el crédito que nos entregaba la Argentina, en principio como stand-by, luego un crédito finalmente consolidado, iba a servir para que la Argentina saliera del pozo, digamos, saliera de la incertidumbre cambiaria y pudiera hacer crecer la economía. Bueno, nada de eso se produjo. Y esta es la gran duda. Los anuncios de la semana pasada, la verdad que son una cáscara vacía. Ustedes mencionaban el congelamiento de precios, las tarifas. Es toda una gran mentira, con lo cual no ha generado ningún tipo de incertidumbre en la población, por un lado, y ni siquiera en el sector financiero, que está mirando en qué momento se acaba la posibilidad de hacer negocio, lo que se llama carry trade. En la Argentina hoy cerró la tasa de interés en 72% y ni así lograron controlar el tipo de cambio. Y teniendo en cuenta este panorama, ¿qué pudiera preverse? Ya lo estás planteando, ¿no? En los próximos meses hay una gran incertidumbre, pero acabas de tocar un aspecto que es no menos importante y es el tema de los inversionistas, ¿no? Están viendo cuándo pudiera esta crisis tocar fondo, llegado el momento que pudiera pasar en el país. Bueno, a ver, si uno revisa hoy las inversiones de inversores no residentes en la Argentina, llega a 23.000 millones de dólares. Si se les ocurre mañana irse, y hoy tienen todas las posibilidades de hacerlo, por eso arranqué diciendo que era un problema del modelo y de la desregulación. En la Argentina hoy podés venir ahora, a esta hora, invertir en el negocio financiero, irte mañana a la mañana y nadie te dice nada y podés comprar dólares indiscriminadamente, etcétera. Con lo cual estás preso de los inversores extranjeros y del humor de los inversores extranjeros. ¿Y qué hacen estos inversores? Y bueno, te corren para tratar de sacarte una tasa mayor. Hoy está en 72%. Imagínense lo que significa eso para una economía. Es haber sepultado la posibilidad del crecimiento económico y de la industria, que está realmente muy mal. Detrás de eso van los salarios. Recién mencionaban, la caída del poder adquisitivo ha sido fenomenal. Y no se ve la posibilidad de que eso vaya a cambiar en el futuro. Dicho de otro modo, las amplias mayorías argentinas hoy están realmente muy preocupadas. Saben que este despunte nuevamente del dólar se va a ir a precio, con lo cual, y que los anuncios del gobierno no tienen significación, con lo cual les va a ir peor. Y por otro lado, los inversores que han estado de parabienes en estos 3 años con tasas de interés elevadísimas, están viendo que esto se acaba, que no tiene... digamos que no puede tener continuidad. Insisto, digo todo esto porque lo que se instaló y que pretendió instalar el gobierno fue que el problema era que Cristina Fernández de Kirchner podía ganar las elecciones. De hecho, hay una especie de
libro desestabilizador, que es un libro que acaba de publicar Cristina, y que algunos medios dijeron, bueno, la corrida cambiaria está relacionado con ese libro, una cosa casi insólita, pero efectivamente plantean eso. En realidad no tiene que ver con los candidatos, la incertidumbre que vive la Argentina, sino con la confirmación de que las políticas de Macri no van a cambiar el rumbo económico, y sinceramente creo que nadie le cree hoy al presidente y a sus propias políticas. ¿Por qué no se ha escuchado la voz de la líder de oposición, Cristina Fernández, pronunciarse en torno a una posible candidatura? ¿Será que está esperando hasta el último momento? Sí, yo imagino que sí, creo que no lo necesita. Es una dirigente que tiene, se imaginarán ustedes, el 100% de conocimiento y la gente ya sabe quién es, con lo cual no necesita estar en el centro de la escena. Y además, cuando ha participado, digamos, del debate público con muy activamente, en general la Alianza Cambiemos y algunos medios hegemónicos aquí en la Argentina han utilizado eso para correr el centro de la escena, lo que nos pasa a los argentinos. Por eso me parece que su estrategia de no participar, por ejemplo, de lo que está pasando, o no mencionar o hacer alguna referencia respecto de lo que está pasando en la cuestión cambiaria, bueno, muestra lo que hace Cambiemos en la cuestión cambiaria y en la economía en general. Por eso me parece un gran acierto en su estrategia particular, ¿no? Volviendo al tema de la economía, algo que nos quedaba como por fuera, pero es importante también tenerlo en cuenta. Te referías al impacto, ¿no?, que está teniendo la crisis en diferentes sectores de la sociedad. ¿Cómo está calando en la pequeña y mediana empresa, Hernán? Bueno, muy mal. Mira, yo soy de un distrito pegado a la capital que se llama San Martín, un distrito que es esencialmente pyme, o sea, de pequeñas y medianas empresas industriales. Realmente todas las empresas, no digo la mayoría, todas las empresas la están pasando muy mal. Tiene un impacto muy sensible sobre el mercado de trabajo. Ayer se publicaron los datos de empleo, muestran una caída en el mes de febrero, un mes que históricamente el mercado de trabajo se mantiene relativamente estable y tranquilo, de 15.000 puestos de trabajo registrados perdidos, básicamente concentrados en el sector industrial, 6.000 en el sector industrial, 8.000 en el sector comercio, que bueno, se llevan, digamos, la peor parte en este escenario. Y yo diría que el sector industrial, y particularmente el más pequeño, aunque el grande hoy también lo sufre 4 cuestiones. Una es la tasa de interés elevadísima, que hace muy caro y muy costosa la producción. En segundo lugar, las altas tasas de interés. En tercer lugar, la apertura importadora. Y en cuarto lugar, quizás lo más importante, la caída del consumo, que ha hecho estragos. A ver, imagínense que estamos hablando de que la sociedad argentina se ha empobrecido en estos 3 años y medio de gobierno de Cambiemos. En al menos entre 20 y 25% ha perdido de su poder adquisitivo. El conjunto de la sociedad, hablo en promedio, los sectores que menos ingresos tienen probablemente por encima de eso. Así que eso se refleja naturalmente en el consumo y hay una caída fenomenal en la producción. Los datos también que se publicaron al día de la fecha de ventas en supermercados hablan de una caída interanual de 12% respecto naturalmente del mes de febrero del año pasado. Hernán, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la Argentina de Macri en contexto electoral. Un gran abrazo para todos. Buenas noches. Lo propio, Hernán Leccher. Voy a aprovechar antes de ir a la pausa y mostrarle lo que trae este artículo de prensa que se refiere justamente al libro de la expresidenta o senadora Cristina Fernández de Kirchner. Sinceramente, el libro de CFK ya se agotó en la preventa e imprimen una segunda tirada, dice este medio. Se lanzaron al mercado 64.000 ejemplares y un porcentaje de esa tirada se envió a librerías de las provincias. Muchas librerías agotaron el stock en unas pocas horas. Ahí tenemos la portada y la contraportada de este texto. El libro que escribió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se va a presentar en la Feria del Libro del 9 de mayo
ya agotó, como le decía, su primera edición en la etapa de preventa. La editorial ya encargó una nueva tirada. Voy al último párrafo para resumir. Este libro no es autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos. Es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también. Así decía Cristina en el anuncio del libro en el sitio que aparece reflejado en este medio de prensa, RN, Río Negro. Ahí lo tiene entonces. Y bien, ahora sí voy a mandar a la pausa, pero al regreso le cuento que es noticia España. Este domingo 28 de abril, los españoles están llamados a participar en las elecciones generales anticipadas que fueron convocadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué temas han centrado las campañas de los candidatos a la jefatura del Ejecutivo? ¿Cómo entran en sintonía las propuestas de estos contrincantes con la realidad socioeconómica de ese país europeo? Bueno, pues lo vamos a ver en solo minutos. Como siempre le digo, no se vaya, manténgase con Telesur. La invitación siempre está colgadita. Después de la pausa. Es noticia España. Este domingo 28 de abril los españoles están llamados a participar en las elecciones generales anticipadas que fueron convocadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué temas han centrado las campañas de los candidatos a la jefatura del Ejecutivo? ¿Cómo entran en sintonía esos temas con las propuestas de los contrincantes y la realidad socioeconómica del país? Vamos a ver el informe. Más de 36 millones de ciudadanos están convocados a acudir a las urnas españolas para elegir a su nuevo gobierno. Estos comicios fueron convocados de manera adelantada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, luego que el Parlamento rechazara los presupuestos del Estado de 2019. El electorado centra sus preocupaciones centrales en el proceso de independencia catalana, la corrupción, el tema económico y la migración irregular. El partido que gane la mayoría de bancadas en el Congreso de los Diputados, 176 de 350 escaños, tendrá la responsabilidad de formar gobierno. Las encuestas indican que el Partido Socialista Obrero Español tiene la mayor posibilidad de encabezar el Ejecutivo en alianza con toldas afines, Ciudadanos o Unidas Podemos. Sin embargo, en el escenario de que ninguna formación obtenga el respaldo parlamentario para que su líder sea el jefe de gobierno, deberán celebrarse nuevas elecciones, lo cual ya ocurrió en 2016. Entre los principales actores para esta disputa electoral figuran Pedro Sánchez, de 47 años y actual jefe del Ejecutivo del PSOE. Sánchez establece entre sus propuestas reforzar las autonomías, el rechazo a la autodeterminación de Cataluña, recuperar el estado de bienestar y revalorizar las pensiones. Pablo Casado, de 38 años, por el conservador Partido Popular, propone de llegar al poder y legalizar los referendos, suprimir impuestos, derogar la ley de aborto de 2010 y un estricto control de la inmigración. Pablo Iglesias, de 40 años, lidera el colectivo de izquierda Unidas Podemos, cuyo planteamiento es que los poderosos no son los que deben escribir la historia, sino el ciudadano, la gente común. Entre sus propuestas incluye una renta básica de entre 600 y 1.200 euros, la reducción de la jornada laboral a 34 horas semanales, limitar el sueldo de diputados y senadores, así como aumentar el impuesto al valor agregado IVA a los lujos. Albert Rivera, de 39 años, está al frente del partido de derecha Ciudadanos. Promueve unir a toda España frente al latente sentimiento independentista de los catalanes. Rivera ha planteado que aspira a un gobierno de centro, alejado de izquierdas y derechas, defender la unidad de España y garantizar igualdad de derechos, combatir el desempleo y la desigualdad, además de defender la pertenencia de la Unión Europea. En tanto, por el partido ultranacionalista Vox,
figura Santiago Abascal, de 43 años, apuesta a llegar al Congreso de los Diputados con un discurso en extremo conservador. Su propuesta versa sobre apelar a la unidad de España, el rechazo al modelo autonómico y al independentismo catalán, reducir los impuestos al mínimo, así como el control de la inmigración en función de la economía nacional. Aunque son diversos los tópicos que se han abordado de cara a las elecciones generales de este domingo, el gran olvidado y motivo del adelanto de esos comicios es el déficit público español, que en 2018 exhibía una deuda del 132% sobre el PIB, uno de los mayores de la Unión Europea, lo cual ha desacelerado la economía española hasta el 2,6%. Ante los bajos ingresos públicos por menor actividad y el consiguiente aumento de gastos, el país tendrá que hacerle frente a una realidad económica basada en la reducción de subsidios y crecimiento del desempleo. Momento de análisis sobre este tercer tema de nuestro programa Es Noticia. Nos acompaña Eduardo Rosales, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. ¿Cómo está, Eduardo? Estimado Rey, un gusto estar en este espacio. Un saludo, por favor, a toda la teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros. A juzgar por las encuestas, Eduardo, hay una realidad, y es que ninguno de los candidatos cuenta con la intención de voto suficiente para ganar sin formar coalición. ¿Qué retos se les están presentando entonces al candidato favorito y actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dado este escenario? Estimado Rey, aquí habría que hacer una reflexión de fondo y una reflexión de coyuntura. La de fondo, tendríamos que decirlo, España se rige por un sistema parlamentario en el que gana quien obtiene la mayoría. Sin embargo, este sistema pues funciona bien en el marco del bipartidismo, ¿sí? Como era antes, hace algunos años en España, en el que había pues, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Pero en el momento en que llegan y vive ya ahora un pluripartidismo España, en el que cuando menos tenemos 5 grandes instituciones políticas que están mostrando fuerte competencia, entonces ese sistema parlamentario resulta pues, prácticamente inoperante, porque entonces sucede precisamente el escenario que estamos viendo en este momento, en el que ninguno de los partidos es capaz de alcanzar por sí solo la mayoría de los 176 escaños. Entonces, lo que necesita el partido que obtenga más votos es aliarse con otras formaciones. Pues en el caso, podríamos decir que actualmente en España hay 2 bloques. El bloque de derecha, que estaría formado por el Partido Popular, el Partido Ciudadanos e incluso un partido de extrema derecha, que es el de Vox. Y por otra parte, pues tenemos también el bloque de izquierda, que es el del Partido Socialista Obrero Español y el de Podemos. Pues da la casualidad que ninguno de los 2 bloques alcanza los 176 escaños. Ahora, quien tiene más posibilidades de alcanzar esta mayoría por medio de las alianzas es el bloque de izquierda, que tendría que recurrir a otros partidos como por ejemplo los independentistas catalanes o Bildu, que son precisamente los vascos. Sin embargo, como ya son muchos los partidos que podrían integrar esa alianza y hay diferencias marcadas entre sus plataformas electorales, entonces lo que vemos es un gobierno débil que incluso puede llegar a la ingobernabilidad o, como ya se señalaba en la nota informativa, pues tenemos el posible escenario de que se tengan que repetir, como ya ha ocurrido en España, se tengan que repetir las elecciones para ver si se modifican los números y hay alguien que logre esta mayoría. Entonces sí, lo que vemos es que se necesita un nuevo sistema electoral en España, una nueva ingeniería constitucional que modifique esta situación, porque si no es muy recurrente las elecciones. Simple y sencillamente habrá que decir que en los últimos 4 años van 3 elecciones. Y bueno, pues el gobierno que ahora preside este señor Pedro Sánchez, pues simple y sencillamente lleva 11 meses en el gobierno. Entonces sí nos lleva a un clima de inestabilidad. Incluso el anterior jefe del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, dice que en esta realidad lo más probable es que España se dirija
a un clima de ingobernabilidad como el que vive Italia, por decirlo de alguna manera, estimado Rey. ¿Y quién pudiera sacar provecho de ese clima de ingobernabilidad en la España de hoy, Eduardo? Me refiero a las formaciones españolas, ¿no? Sí, no, esta es una pregunta fundamental, porque aquí tenemos una situación que es la siguiente. Aproximadamente el 30% de los ciudadanos españoles todavía se pueden considerar en este momento, a 2 días, ¿no?, de los comicios, como en el rango de los indecisos. Y entonces aquí es donde vemos, si vemos el panorama y el contexto europeo e incluso el contexto internacional, las ultraderechas están ganando cada vez más posiciones. Y resulta entonces que el posible beneficiario de todo este panorama es el partido Vox, el partido de la ultraderecha, en la que incluso que tiene incluso la intención del voto del 13%, que si lo comparamos con el de Ciudadanos es del 14%. Entonces, habría la posibilidad de que Vox alcance escaños en el Parlamento, algo de un partido de extrema derecha, algo que no se veía desde la década de los 80s. Y entonces estaría siguiendo más o menos el comportamiento y la tendencia que han seguido otros países europeos, como está precisamente el caso italiano, como el caso húngaro, como el caso polaco, en fin, el caso de Alemania, con este partido Alternativa por Alemania. En fin, vemos como poco a poco va tomando más posiciones en los parlamentos, estas posiciones de extrema derecha, que se nutren también de todos estos debates, como por ejemplo de la eutanasia, del aborto, de la migración y desde luego de una crisis económica que, como bien lo refería la nota informativa, pues es colosal. La deuda que tiene España rebasa el 130% de su Producto Interno Bruto. Y entonces, repito, todo esto se constituye en un caldo de cultivo favorable para que las posiciones de extrema derecha alcancen escaños en el Parlamento, en este caso, en el Parlamento español. Esto me lleva, Eduardo, a hacerle la siguiente pregunta sobre la base de una reflexión, ¿no?, que he venido haciendo durante los últimos meses. ¿Qué está pasando en la conciencia de los habitantes de estas naciones, no solamente europeas, pensemos en Estados Unidos también, que hace que cada vez el ultranacionalismo gane mayor espacio? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, aquí lo que nosotros estamos viendo son, primero, un agotamiento del modelo actual neoliberal a nivel mundial. Y vemos que precisamente los gobiernos pues, que se han inspirado en este tipo de modelo económico, pues ahora son absolutamente incapaces de poder resolver la problemática que se les presenta. Pero además también hay otros problemas, como la cuestión que ya señalaba hace unos instantes del fenómeno migratorio, en el que los gobiernos, pues, francamente, se han visto absolutamente rebasados. Y entonces, ante esta situación, un buen número de ciudadanos, en este caso europeos y españoles, pues empiezan a ver con mucho recelo la presencia de extranjeros en su país, extranjeros indocumentados. Entonces, este es uno de los tantos elementos que, repito, abona en esta situación de correrse hacia la derecha. Pero además, también hay que señalar una situación que es una realidad. En España, como en otros muchos países, ya hay un hastío, yo diría de esa manera. Hay un rechazo total y absoluto a la impericia de los gobiernos y sobre todo a la corrupción, a esta clase gobernante que francamente se ha servido del gobierno, no ha llegado al gobierno para servir a la población, sino se ha servido precisamente del gobierno. Una y otra vez vemos este tipo de situaciones. Ahora, en el caso español, todavía hay otro elemento muy importante de división entre los ciudadanos de la península ibérica, y es precisamente el independentismo catalán. Entonces, esto ha polarizado enormemente a la población, y ni el gobierno ni la monarquía han dado alternativas, han dado una solución. Aquí lo que francamente se necesita es el diálogo, es la tolerancia, es la concertación e incluso
vemos como, por ejemplo, en los partidos que supuestamente están en alianza actualmente en el gobierno, como por ejemplo el caso del Partido Socialista Obrero Español, se niega rotundamente a, por ejemplo, llevar una consulta, un referéndum sobre el independentismo catalán, mientras que el partido aliado, que es Podemos, está proclive precisamente a la realización de este posible referéndum. Por otra parte, el bloque de derecha se niega totalmente, se cierra a cualquier posibilidad de diálogo con los catalanes. Entonces, todo esto va generando un clima de encono, un clima de división que, repito, abona en esta confrontación. Pero además, otra cuestión, esto es muy claro y esto hay que señalarlo, en muchos países se llevan a cabo estos debates. Por cierto, hace unos días se llevó a cabo el segundo debate, el que fue muy áspero, que fue lleno de interpelaciones, que fue lleno de acusaciones e incluso en el que se escucharon insultos entre unos y otros candidatos y en el que se promete más allá de lo que se puede cumplir. Entonces, precisamente, una vez que se convierten en gobierno, pues desilusionan a la población y ahí es donde precisamente todos estos elementos van haciendo que el pueblo se polarice y entonces que no encuentre respuesta a sus demandas en los partidos tradicionales, estimado Rey. Bueno, evidentemente es una asignatura pendiente que sobre todo tienen los partidos más progresistas, ¿no?, para con la sociedad española. Eduardo, muy agradecido por estas reflexiones para el programa Es Noticia. Estimado Rey, un placer estar en este espacio y un saludo y un abrazo a toda su muy informada teleaudiencia. Lo propio, Eduardo, muchísimas gracias. De esta manera ponemos punto final al programa Es Noticia, no sin antes dejarle con imágenes de algo que también fue noticia durante esta jornada de viernes. Hasta la próxima.